¿Usted sabe lo que yo hice? Yo subí al plato de mi casa. Le dije, tú eres el Dios Elías. Amasativa. Tú eres el Dios Elías todavía. Tú detienes las lluvias y mandas las lluvias. Tú controlas la naturaleza porque tú eres omnipotente. Los vientos, los mares te obedecen. Manda una voz para que esa lluvia se vaya a otro lugar donde haga falta. Bueno, si usted entiende que estamos aquí porque Dios hizo un milagro. Porque quizá en tu humanidad tú no pensabas estar aquí. Amén. El tiempo de lluvia, el cuerpo un poco acongojado por el frío, y usted sabe que la carne es enemiga de lo espiritual. Pero cuando Dios se mete, todo cambia. Dale un aplauso. Aleluya. Ese es el Dios que le servimos. Al Dios que hace lo imposible posible. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a los pastores que han estado con nosotros. Dios bendiga a los adoradores. Dios bendiga a los músicos. Y Dios bendiga al sonidista que está trabajando por ahí atrás. Dios bendiga a los jóvenes locales. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a estos jóvenes que se han esforzado. Amén. Así que a Dios le gusta, hermano. Si lo que usted hace no sacrifica nada, para Dios no tiene sentido. Saki masohuluba sayama. Saki malaba sa. Siento a papá que se mete. Si lo que tú haces no te cuesta nada, no tiene sentido. Tienes que contarte algo lo que tú estás haciendo para que eso perfume el trono de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese evangelio light que hay ahora, un evangelio sin sacrificio. Yo creo en lo profético porque a mí me gusta lo profético. Pero a mí me gusta lo profético que quebranta, que confronta. Sakima. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces el Dios que le servimos es un Dios real, un Dios verdadero. Yo bendiga a mi hermana Bielisa, los hermanos que le acompañan. Me gozo en verla, gloria al Señor. Y tengo muchos recuerdos de cuando, en su juventud, no es que ella está vieja, entienda, porque usted no vaya a malinterpretar. Es que yo la conozco hace ya unos años, en su juventud, quizá en su adolescencia. Y cuando estábamos allá en la otra iglesia, pues siempre hacíamos congresos y actividades. Y cuando bajaba esa camada de jóvenes, a Bielisa, a Abigail, yo me acuerdo de nosotros, cuando eso me prendía ahí, ya usted sabe, había candela de Dios. Bendito sea el Señor. Yo quiero, hermano, que busquemos nuestra Biblia. Vamos a simplificar un poquito porque tenemos un compromiso. Gloria a Jesús. Gracias, gloria a Dios. En el libro del profeta Daniel. Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria. Santo es el Señor. Capítulo 1, versículo 9 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Gracias, Espíritu de Dios. No se apure que no vamos a ser muy intensos. Vamos a resumir un poquito. Yo sé que hay hermanos que a lo mejor tienen nuestro compromiso. Gloria a Dios. Y tenemos un compromiso con la gente del sonido y con otras cosas más. Gracias. Pero el tiempo es de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Póngase de pie un momentico. Vamos a ver la reverencia a la palabra de Dios. Daniel 1, verso 9. Dice así en el nombre del Trino Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestras comidas y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis
para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Vamos a dejarlo hasta aquí, siéntese. Gloria al Señor. Diga: el poder de la unidad. Bendito sea el Señor. Cuando leemos el libro de Daniel, inmediatamente pensamos en el horno de fuego y en el foso de los leones. Pero lo cierto es que este libro está lleno de enseñanza. Y una de las enseñanzas que tiene el libro de Daniel es el poder del acuerdo o el poder de la unidad. Dice la palabra de Dios que Daniel y sus amigos, estos jóvenes, vinieron deportados o cautivos por el rey de Babilonia a Babilonia. Y como eran muchachos de buen parecer, entendido, con sabiduría y de buena apariencia, dice la palabra que el rey mandó a que lo pusieran en la corte del rey y que fueran enseñados en todas letras, en toda ciencia y en toda sabiduría de los caldeos, y que se le diera de la ración de la comida del rey, porque al cabo de un tiempo tenían que presentarse delante del rey para alcanzar el favor del rey y así ser parte de la corte del rey de Babilonia. Y me sorprende que cuando estos muchachos llegan a Babilonia, lo primero que se hace es que se le cambian los nombres. El nombre principal de estos muchachos, Daniel, significa Dios es juez. Se le puso el nombre de Belsasar, príncipe de Bel, o príncipe del Dios principal de Babilonia. Ananías significa regalo de Dios. Se le cambió el nombre por Sadrach, que significa mandato de Q, o el Dios de la luna. Misael significa quien como Dios. Se le puso el nombre de Mesac, quien como Acú. Y Azarías, que significa quien Dios ayuda. Se le puso el nombre de Abednego, sirviente de Nego, Dios de la ciencia y la literatura. Bendito sea el Señor. Y parece ser como que si leemos muy ligeramente, que al cambiar el nombre de estos muchachos como que carece de sentido o de importancia. Y debe decirle que cuando una nación conquistaba a otra nación, a las personas importantes se le cambiaba el nombre como una señal de que era esclavo. Y lo primero que el diablo ataca en estos jóvenes es su identidad. Porque el nombre de estos jóvenes, como ya leí, de alguna forma se afinaban, tenían cierta afinidad con los atributos o cualidades de Dios. Pero se le pusieron nombre de dioses babilónicos, como una señal de quitarle su identidad, de borrarle su cultura, de borrarle su inclinación religiosa o su fe hacia el Dios verdadero. Pero estos jóvenes, a pesar de que estaban cautivos, de que le cambiaron el nombre como una señal de que habían perdido su identidad, se mantuvieron creyendo en el Dios de Israel.
Bendito sea el Señor. El cambio de nombre no quitó en ellos lo que en esencia ellos eran para Dios. Bendito sea el Señor para siempre. En el capítulo 8 dice la palabra, en el versículo 8, que cuando Daniel supo que se le iba a dar de la comida del rey, del vino, de los manjares y de las carnes, dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni él ni sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, estos jóvenes propusieron no contaminarse. Aleluya. No ofender al Dios de su padre, al Dios en el cual ellos habían creído, habían crecido adorando y bendiciendo su nombre. Y estos jóvenes se pusieron de acuerdo. Y los cuatro, dice la palabra de Dios, que no comieron de la comida de la mesa del rey. Porque esta comida, antes de ponerse en la mesa del rey, primero era presentada a los dioses de Babilonia. Y para los judíos comer comida inmunda o impura era algo, un sacrilegio, era algo que ofendía a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Babilonia es un prototipo del mundo, hermano. Y vemos cómo el mundo hoy ofrece tantas cosas, principalmente a los jóvenes. Cuántas cosas que nos separan de Dios. Cuántas cosas que quieren quitarnos la identidad que Dios ha puesto en nosotros. Cuántas cosas que quieren desenfocarnos del propósito de Dios. Y amén de esto, hace falta que en este tiempo la juventud cristiana se una en propósito, en santidad y en consagración delante de Dios. Porque estamos llamados a marcar la diferencia, no importa en el lugar que estemos. No importa donde Dios permita que lleguemos, estamos llamados para transmitir cambio, para presentar al Dios que servimos, al Dios que adoramos. Pero tenemos que guardar nuestra identidad, nuestra consagración a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Oiga, abnegación es sinónimo de santidad. Aleluya. Santidad significa honra de parte de Dios. Cuando usted y yo nos privamos, nos negamos a las cosas que el mundo nos ofrece, Dios nos honra. Dios pone su gracia en nosotros. Porque abnegación o renunciación a todo aquello que Dios aborrece es sinónimo de santidad. Y en este mundo torcido, donde se han perdido los valores, donde se han perdido los principios, la iglesia más que nunca necesita presentar, proyectar al Dios que le sirve, al Dios que le ha salvado, al Dios que le ha dado una identidad eterna en el reino de los cielos. Así como Daniel y sus amigos se pusieron de acuerdo para no contaminarse en Babilonia, así usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo para no contaminarnos de las cosas que este mundo nos ofrece. Alabado sea el nombre de Jesús. Y usted sabe qué pasó. Cuando usted y yo nos consagramos a Dios, renunciamos a todo aquello que ofende a Dios, Dios nos honra. Bendito sea el Señor. Dice Daniel, capítulo 1, versículo 15. Gloria a Jesús. Y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
Aleluya. Lo que te da identidad no es la cosa del mundo, es la gracia de Dios sobre tu vida. No podemos comprometer nuestra identidad a Dios con las cosas que diariamente el mundo nos está ofertando. Dice el versículo 15 de Daniel, capítulo 1, en su versículo 18 al 20. Pasados pues los días, al fin de los cuales habían dicho al rey que los trajese, el jefe de los eunucos lo trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Lo que te promueve la gracia de Dios. Amén. Pero la gracia de Dios nos promueve cuando usted y yo nos negamos nosotros mismos. Cuando usted y yo renunciamos a todo aquello que el mundo nos ofrece, pero que nosotros decimos que no, porque nos hemos comprometido a servir al Dios que nos ha salvado. Entonces, estos muchachos se pusieron de acuerdo, se unieron para no contaminarse, y como no se contaminaron, Dios lo honró, puso gracia, puso sabiduría. Su rostro fue hallado 10 veces mejor que los otros muchachos, porque ellos honraron a Dios. Ese es el secreto, hermano. Honrar a Dios. Cuando honramos a Dios, Dios abre puertas. El favor y la gracia de Dios van contigo. La puerta que estaba cerrada, Dios la abre.